Buen día con todos. El trabajo que voy a presentar se titula Funciones sociales de las lenguas. Mi nombre es Maribel Pumacahua Yucra, represento a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú. En este estudio vamos a hacer referencia específica al bilingüismo quechua-castellano, el que constituye la población bilingüe más numerosa que existe en mi país, Perú. En el caso del contacto que se da entre ambas lenguas, se remonta a la llegada de los españoles a este continente. Ellos llegan con su lengua y con su cultura a una zona donde existían diversas etnias, las cuales también tenían un conflicto entre ellas, ¿no? En ese tiempo, entonces, el quechua era el que se había superpuesto sobre las demás lenguas y bueno, ahí empiezan las relaciones o el contacto lingüístico que se da con ellos. En este caso, vamos a decir que desde un inicio fueron conflictivas, asimétricas y jerarquizadas. Esto se ha mantenido lamentablemente hasta estos tiempos. Por eso se dice también que tenemos una mentalidad postcolonialista, ¿no? Porque todavía no dejamos esa situación de considerar a una lengua superior a sobre otra. Lo cierto es que en la actualidad vamos a encontrar una lengua dominante y otras dominadas. La investigación tiene como finalidad conocer las funciones sociales tanto del quechua y del castellano, según los pobladores bilingües de Pucará, en los distintos ámbitos, tanto públicos y privados. Aquí entra entonces una situación de probable caso de diglosia funcional, ¿no? La diglosia funcional se da justamente en las situaciones de bilingüismo social, donde vamos a encontrar que una lengua o variedad alta sería, digamos, en este caso el castellano, se utilizaría para ciertos ámbitos formales y públicos, mientras que la otra lengua o variedad baja, que vendría a ser el quechua, se utilizaría en ámbitos informales y privados. Si esta situación se mantiene, entonces estamos hablando de diglosia funcional estable. Si cambia, hablaríamos ya de una sustitución o diglosia sustitutiva, según lo que mencionaba Hammer. Marco teórico, el estudio está dentro del campo de la sociolingüística o sociología del lenguaje, concretamente en lo que es el contacto de lenguas, ¿no? Vamos a tomar en este estudio los criterios asignados a las funciones sociales de 3 tipos que propone FASOL: oficial, educativa y de grupo, para hacer una categorización de lenguas. Él utiliza el término de atributos sociolingüísticos para referirse a las condiciones que deben poseer las lenguas para acceder a una determinada funcionalidad. En términos entonces de presencia y ausencia, se puede establecer si es que cumplen con esta determinada funcionalidad. En el caso de la oficialidad, los atributos que propone es que debe ser la lengua que empleen los funcionarios públicos cuando realicen sus funciones. Además, debe ser la lengua que se utilice en la comunicación oral y escrita, en la tramitación o consultas. Además, debe ser la lengua en la que se escriban las leyes, edictos o normas de la institución. En el caso de la función de grupo, está orientado a la conversación cotidiana con los familiares, amigos, conocidos en el hogar, la comunidad y el trabajo. Y por último, la función educativa está ligada a los ámbitos formales, por lo que se requiere la estandarización de la lengua, además de la comprensión y el uso de materiales didácticos en esas lenguas. Si se cumplen entonces esto, estamos hablando de que hay una funcionalidad. La zona de estudio que vamos a trabajar es en Pucará, es un distrito que pertenece a la provincia de Lampa, en el departamento de Puno, al sur de Perú. Es una zona de altura, 3.833 metros sobre el nivel del mar. Es una zona eminentemente también bilingüe, zona quechua. Los pobladores hablan la lengua materna quechua y adquieren luego el castellano. Se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía. Es muy famoso por los famosos toritos de Pucará, ¿no?, que vemos aquí en esta imagen. Y bueno, esa vendría a ser entonces la zona donde se va a hacer el trabajo, donde se hizo el trabajo. En el caso de la situación sociolingüística, tanto del quechua y del castellano, podemos decir que es una situación sumamente compleja. En los últimos años se han incrementado las diferencias políticas, sociales y culturales, lamentablemente, entre los hablantes del castellano y el quechua, que ya vemos que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Afortunadamente, en la actualidad, ambas lenguas se mantienen vivas, ¿no? A pesar del problema que ha tenido el quechua en el siglo anterior, donde ha sufrido un notable desplazamiento, aún se mantiene. Pero lo cierto es que el balance es que el castellano tiene mayor expansión geográfica, demográfica y de prestigio, mientras que el quechua ha sido desplazado y relegado a ámbitos privados de la familia y solamente restringido en algunas zonas andinas, ¿no? Porque ya hay muchas zonas donde se ha perdido el uso funcional del quechua. En el caso del ámbito oficial, hablamos del gobierno, ¿no?
Vemos que el marco legal es favorable a las lenguas originarias actualmente, pero muchas de estas solamente quedan en normas, ¿no? En palabras, en leyes, y no hay una aplicación correcta. Solo a raíz de la última ley de lenguas publicada en el 2011 ya se está estableciendo una planificación adecuada y veremos ya los resultados en el futuro. En el caso de la educación formal podemos decir que la mayoría de los docentes o la idea que se tiene es relacionada a la lengua y la cultura a una situación idealizada del pasado, ¿no? Representado mayormente con la cultura inca, ¿no? Entonces se magnifica mucho, hay un orgullo de mostrar las costumbres, las tradiciones, pero relacionado a ese aspecto, ¿no? Esto tiene una contraparte negativa porque se ignora la realidad actual de los pueblos, que es actual y viva por pensar en el pasado, ¿no? Por otro lado, en el caso de la enseñanza, el castellano, podemos decir que se da en todos los niveles educativos, mientras que la enseñanza del quechua ha sido relegado solamente y reducido, sobre todo a los primeros años de escolaridad, en el programa de educación intercultural bilingüe y exclusivamente a zonas rurales del Ande, algunas zonas, no todas también, ¿no? Podemos decir entonces a grandes rasgos que el castellano presenta una funcionalidad alta, mientras que el quechua posee una funcionalidad baja, ¿no? Podemos deducir a partir de esta situación y que es muy importante entonces de allí estos estudios de diagnóstico para la revitalización de las lenguas. Los objetivos generales de trabajo es determinar y contrastar las funciones sociales del quechua y el castellano en los ámbitos formales e informales de los hablantes bilingües de Pucará. Dentro de los objetivos específicos tenemos determinar la funcionalidad oficial, la de grupo y la funcionalidad educativa de los hablantes bilingües de Pucará. La metodología trabajada ha sido de tipo cuantitativo, el diseño es transversal, de tipo descriptivo, realizado entonces en un periodo de tiempo de 3 meses, mayormente para hacer el estudio de campo. La población son todos los hablantes bilingües quechua castellanos de Pucará. La muestra ha sido de probabilística, aleatoria, simple. Aplicada la fórmula nos da 360 hablantes bilingües actos. La técnica trabaja hacia la encuesta, el instrumento, un cuestionario de 20 preguntas donde se han colocado los atributos asignados para cada función. Tenemos aquí los resultados, la función oficial. Hemos tomado dos ámbitos, que es el municipio, los medios de comunicación oral y escrita. En el caso del municipio, vemos que mayormente para hacer las consultas y trámites se trabaja en castellano y igual sucede en la documentación, siendo mucho más elevada la situación, ¿no? Entonces el quechua está muy bajo en estos aspectos. En el caso de los medios de comunicación oral y escrito, tanto en la televisión como en los periódicos y revistas o los afiches y anuncios, la funcionalidad del castellano es muy elevada. Solamente en la parte de la radio vemos que hay un equilibrio entre ambas lenguas. Esto se debe al carácter cercano, ¿no?, que posee la radio. Muchos locutores incluso son también quechua hablantes. Al final vemos que en las indicadoras de la función oficial, pues es el castellano quien lleva la mayor funcionalidad, el quechua tiene una baja funcionalidad, y los medios orales sería donde obtiene la mayor puntuación, y en el caso del castellano, pues en los medios escritos de comunicación. La función de grupo, vamos a trabajar primero el ámbito familiar, y aquí nos dice que en caso de la conversación con los padres es el lugar donde el quechua mayormente tiene una buena funcionalidad, siendo la madre el rubro donde mayor se utiliza el quechua. Esto se debe al carácter cercano y sobre todo que tanto las mujeres, ¿no?, madre y abuela, son las personas que, digamos, han tenido los problemas en el pasado de no recibir una escolarización en castellano, ¿no? Entonces muchas de ellas aún conservan el quechua como única lengua, entonces para comunicarse se utiliza netamente la lengua indígena. Pero bueno, también tiene que ver mucho la parte emotiva y emocional. Ya cuando se habla con los hermanos y los primos, ya la situación cambia, como ven, notoriamente, y ya hablamos de una situación equilibrada, según ellos, entre el quechua y el castellano, ¿no? Y bueno, sobre todo con los hermanos vemos que aumenta la situación funcional del castellano en esta función que debiera ser del quechua, ¿no? En el caso del entorno comunitario y laboral, vemos que en la conversación con los conocidos hay un equilibrio en primer lugar, según los resultados, pero luego es el castellano quien tiene mayor funcionalidad. Con los foráneos ya sucede diferente, ¿no? Aumenta notoriamente, el quechua desciende,
y en el ámbito laboral, tanto conocidos como desconocidos, el castellano tiene una puntuación muy elevada, ¿no? Entonces, acá vemos que ya está ingresando en este gráfico, ya vamos a darnos cuenta que solo en el entorno familiar donde el quechua obtiene una ligera ventaja, ¿no? Funcional, mientras que en el entorno comunitario o en la ciudad, digamos, es el castellano, y en el trabajo también, donde aumenta mayoritariamente su funcionalidad y el quechua va bajando, como vemos en este cuadro. La última función trabajada es la función educativa. Hemos utilizado dos ámbitos de dominio, nivel primario y nivel secundario, la educación básica de Perú. Y bueno, acá hemos tomado como atributos las interacciones orales en la escuela y vemos que se da mayoritariamente en castellano, ¿no? Y los trabajos escritos mucho más, y solamente en el rubro de los materiales y educativos, ¿no? Podemos decir que es más o menos equilibrado, ¿no? A pesar de que estamos en una ciudad donde hay un programa de educación intercultural bilingüe que se superentiende debería trabajar y fomentar la enseñanza en ambas lenguas, o al menos en quechua, ¿no? Y vemos que esto no sucede debido a estos resultados. En el nivel secundario tampoco hay una política de mantenimiento, porque vemos que aumenta notoriamente la funcionalidad. Aquí en este último gráfico se puede ver con mucha más claridad cómo desciende, ¿no?, la funcionalidad del quechua y cómo aumenta notoriamente en el nivel secundario, ¿no? Entonces, hay una idea de que en niveles superiores esto aumente. La media general de cada función, podemos ver entonces que tanto en las tres funciones, en los tres rubros, el castellano obtiene mayor funcionalidad y el quechua pues se queda en menor grado, ¿no? Es solo en la función de grupo y es por la conversación sobre todo del ámbito familiar es donde aún se mantiene. Como conclusión, entonces, podemos decir que los ámbitos formales, como el oficial y educativo, continúan siendo de terreno del castellano, mientras que los dominios informales de grupo han sido sustituidos por el castellano, ¿no? En los pobladores bilingües de Pucará. Por lo que se establece entonces en líneas generales que este cuadro lingüístico de Pucará va direccionando a una probable situación de desplazamiento funcional de la lengua quechua por el castellano, ya que no podríamos hablar de una diglosia estable, sino de una diglosia sustitutiva, que ya establecería entonces que hay un proceso lento, pero en marcha, de desplazamiento funcional. A pesar de esto, quiero agregar que la situación sociolingüística de las lenguas son cambiantes, ¿no?, y volubles, por lo que recomiendo trabajar estudios etnográficos longitudinales para un diagnóstico más preciso de las situaciones sociales de las lenguas a través del tiempo. Muchísimas gracias por su atención.